Antes quería dar la bienvenida en estos momentos a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Quiero dar la bienvenida a aquellos que están en distintos lugares, en distintos países, recibiendo este tiempo, este testimonio y también recibiendo esta palabra de parte del Señor. Abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y voy a leerles un solo versículo de la palabra de Dios, que es el versículo 9. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así la Biblia, la palabra del Señor: no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan. Pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Voy a leer nuevamente este versículo y quiero que le preste mucha atención. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan. Pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. ¿A cuántos les gustaría recibir una linda herencia? A ver, levante su mano. Todos, ¿verdad? Qué lindo es recibir una gran herencia, una importante herencia. Salvo que esa herencia sea una deuda que nos dejó el finado. Pero si no, es una bendición. Porque para muchos recibir una herencia le cambia radicalmente la vida. Imagínese, de pronto usted está en la vida luchando, contando el centavo y de pronto se enteró que recibe una gran herencia. Le cambia toda la vida. De hecho, esto le aconteció a una familia amiga que de pronto recibió una herencia de una casona enorme, grande, con muchísimas habitaciones, con los grifos de oro allí en Atenas, en Grecia. Era la casa de un tío solterón que nunca conocieron, pero ese tío murió y de pronto las autoridades le dijeron que habían recibido una herencia incalculable en valor. Claro, la vendieron, esa herencia allí en Atenas, en Grecia, y les cambió la vida aquí en Argentina. De hecho, usted sabe que me enteré hace un par de años atrás que el Palacio Presidencial de Turquía, un palacio imponente, increíblemente enorme, hectáreas tras hectáreas, construcciones, cientos de habitaciones, un lujo increíble. Usted lo puede googlear, ponga Palacio Presidencial de Turquía. Me enteré que ese Palacio Presidencial de Turquía pertenecía a la familia Kasabian y que le fue robado por los turcos durante el genocidio de 1915, que masacraron la familia y se quedaron, expropiaron ese palacio. Mire si esa es mi herencia. Que me cambiaría la vida, me parece, ¿verdad? Lo cierto es que es maravilloso, es lindo si pudiéramos recibir una gran herencia. Pero el versículo que le acabo de leer en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice que somos herederos, usted y yo, de la herencia más impactante, más gloriosa, más abundante, más importante de todas, que es las bendiciones de Dios. Usted y yo, mi querido, no nos lamentamos si no recibimos alguna herencia material, alguna herencia de algún padre, de algún abuelo, de algún tío solterón. No se lamente por eso, porque usted ya tiene derecho a la más grande de las herencias. Lo hemos leído. Los he llamado para que hereden las bendiciones de Dios. Ahora, ¿qué es la bendición? La bendición tiene tres direcciones. Hay tres tipos de bendición. Hay una bendición es que cuando nosotros podemos bendecir a Dios. ¿Qué significa podemos bendecir a Dios? Bendecir a Dios implica
ese acto o esa gratitud al Señor, esa adoración al Señor por el reconocimiento de su favor para con nosotros. Reconocemos su amor, reconocemos su protección, reconocemos su mano sobre nuestra vida, por lo tanto bendecimos al Señor. El segundo tipo de bendición es cuando bendecimos a un prójimo. Cuando usted le dice a alguien, Dios te bendiga, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, yo anhelo con todo mi corazón que la mano de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios esté sobre tu vida de una manera especial. Es desearte lo mejor de Dios para tu vida. Eso es bendecir al prójimo. Hoy está de moda decir Dios te bendice, pero Dios te bendice no es un deseo, es una afirmación. Ahora, yo no sé si Dios lo está bendiciendo o no. No conozco cómo es su vida. Por lo tanto, decirle Dios te bendice es dar una afirmación que en realidad desconozco. Ahora, decirle Dios te bendiga, estoy expresando mi mejor deseo del favor de Dios, de la mano de Dios sobre la vida de aquel que se la estoy otorgando. Entonces, podemos bendecir a Dios en reconocimiento y gratitud y adoración por lo que Él hace en nuestra vida. Podemos bendecir al prójimo, pero también podemos ser bendecidos por Dios. ¿Y qué significa que somos bendecidos por Dios? Significa, mi querido, que todo el apoyo de Dios está sobre nuestra vida para nuestro bienestar y nuestra prosperidad. Todo lo que recibimos del favor de Dios sobre nuestra vida es parte de la bendición. Ahora, la bendición de Dios sobre su vida, la cual usted hereda, es en todas las áreas de nuestra vida. Déjeme mostrárselo a través de la palabra del Señor. Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente: Jabes le rogó al Dios de Israel lo siguiente. Primero, bendíceme. Lo que está diciendo Jabes es, Señor, que bendíceme. ¿De qué manera? Ensancha mi territorio. Aquí está hablando de la bendición en ámbito de la prosperidad. Quiero crecer, ensanchar mi territorio, mis propiedades. Después le dice, ayúdame. ¿Qué significa ayúdame? En las diferentes circunstancias de la vida, frente a las situaciones que necesito tu mano, Señor, sobre mi vida. Luego dice, líbrame del mal. Está hablando de la protección de Dios frente a los peligros, frente a las situaciones complejas que le toca vivir, para que no padezca aflicción. Líbrame, Señor, de las aflicciones, de los dolores, de las situaciones complicadas. Y Dios le concedió su petición. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Jabes? Señor, yo necesito que me bendigas. ¿En qué? En todas las áreas de mi vida. Ahora, hay un capítulo en la Biblia que usted debería leer una y otra vez y aprovechar a subrayarla. Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio 28, en el versículo 2 dice lo siguiente, preste mucha atención. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Si obedeces al Señor tu Dios, ¿qué va a pasar? Todas estas bendiciones que vamos a describir ahora van a venir sobre tu vida y te van a acompañar ¿cuándo? Siempre. Siempre. Y detalla las bendiciones. Y escuche bien. Bendito serás en el hogar. Está hablando de la bendición de Dios sobre tu familia. La bendición de Dios en tu matrimonio, la bendición de Dios sobre tus hijos, la bendición de Dios, la protección de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios sobre toda tu familia. Y sigue, y bendito en el camino. Vas a ser bendecido en el salir y en el entrar a tu casa. Vas a ser bendecido en tus viajes, la protección de Dios en tus viajes.
Y continúa, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. La bendición de Dios, ¿qué significa? Te voy a proteger frente a enemigos que se levanten en tu contra, frente a problemas que quieran destruirte, especialmente cuando vengan todos juntos, porque a veces los problemas vienen de a uno, pero a veces los problemas vienen todos juntos, como que se confabulan entre sí, se ponen de acuerdo para buscar destruirnos. Bueno, dice, van a venir los problemas, pero van a huir en desbandada. Y sigue, el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Aquí está hablando de la bendición de Dios sobre tu trabajo, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. Vas a ser una persona reconocida. No tenés que estar escondiendo que sos un hijo de Dios, que sos cristiano, que vas a la iglesia. Al contrario, van a respetarte por eso. Y continúa, el Señor te concederá abundancia de bienes. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Gloria a Dios. No estamos para estar en la retaguardia, no jugamos de suplente en el partido de la vida. Estamos para estar en la vanguardia. Usted sea osado, está para estar en la vanguardia. No está para estar en la cola, está para ser cabeza. No minimice su potencial. ¿Por qué? Porque dice que si usted obedece, si yo obedezco al Señor, todas estas bendiciones vendrán sobre mi vida, en la familia, en el trabajo, en mis viajes, en todo lo que hago, vendrán sobre mi vida. ¿Cuándo? Siempre. Somos herederos de las bendiciones de Dios. Usted me está entendiendo, ¿verdad, mi querido? Yo quiero dejar esto grabado en su corazón y en su mente hoy. No vaya en esta vida mendigando un poco de prosperidad, mendigando un poco de paz, un poco de trabajo, mendigando el bienestar. No vaya mendigando porque usted es heredero. Y no de cualquier herencia. Es heredero de las bendiciones de Dios que las acabamos de citar según la palabra del Señor. Porque dice la Biblia, fuimos llamados a heredar estas bendiciones. Y muchas veces no las heredamos y no las disfrutamos porque podemos llegar a tener una imagen de un Dios controlador y castigador. Ese Dios que está sentado en el trono, ceño fruncido, mirando a ver qué macana hago, en qué me equivoco para mandarme algún castigo. Por eso escuchamos hoy, y algo habrá hecho Dios. Seguramente Dios le mandó este castigo de la enfermedad. Dios le mandó el castigo por portarse mal, por eso perdió el trabajo. ¿Por qué? Porque está esa imagen de un Dios castigador, de un Dios que está controlando, mirando en detalle que yo haga algo errado para castigarme. Y les cuesta ver un Dios de amor, les cuesta ver un Dios de protección, un Dios que está dispuesto a derramar todo tipo de bendición sobre nuestras vidas. Hemos sido llamados para heredar las bendiciones de Dios. Ahora, usted es bendecido por Dios, pero también con el propósito de bendecir a otros. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham, yo te bendeciré y serás de bendición. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, dijo, yo los voy a bendecir, pero para que ustedes sean de bendición a todas las naciones que los rodean, que son naciones paganas. Dios estaba dispuesto a bendecir, pero para que sean también de bendición. Usted, mi querido hermano, mi querida hermana,
es heredero de las bendiciones de Dios, pero comparta las bendiciones del Señor. Primero recíbalas, tome conciencia de que usted es alguien bendecido en todas las áreas de su vida. Lo hemos detallado recién en el libro de Deuteronomio. Todas las áreas de su vida están bajo la mano bendita del Señor. Ahora, usted lo que recibe, compártalo. Recibe de gracia, de gracia. Recibe la ayuda del Señor. En bendición, usted bendiga ayudando a otros. Recibe la prosperidad de Dios, ayude al que está pasando por necesidad. Recibió la gracia del Señor de la salvación, sea instrumento para que otros sean salvos. La bendición que recibe, compártala con otros. Ahora, ¿quién hereda las bendiciones de Dios? En primer lugar, aquel que es un hijo de Dios, ¿verdad? Solamente se puede heredar cuando hay una relación filial. Los hijos heredan a los padres. Por lo tanto, qué importante es asegurarnos que somos hijos de Dios y no simplemente criaturas de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Me dirá alguno. Todos somos criaturas de Dios. Todas las personas son criaturas de Dios, que significa que son creados por Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Hay una diferencia. La palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad o les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, cerciórese en realidad que usted es un hijo de Dios, porque ¿quién hereda la bendición de Dios? ¿Quién hereda al Padre? El Hijo. Soy hijo de Dios, ¿y cómo lo sé? Si usted recibió a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida, si usted cree en su nombre, entonces, y lo ha recibido en su corazón, entonces sí es un hijo de Dios y tiene derecho a heredar las bendiciones de Dios. Pero en segundo lugar, ¿quién va a heredar las bendiciones de Dios? El que elige ser bendecido por Dios. ¿Cómo es que elige? Lo dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición, si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición, si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir. Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 al 28. Las bendiciones de Dios requieren obediencia al Señor. Por eso dice, ustedes eligen. Ustedes eligen entre la bendición y la maldición. La bendición si me obedecen, dice el Señor. La maldición si no me obedecen y se apartan del camino. Salmo 5:12 dice, porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodea con tu buena voluntad. Salmo 24, del 4 al 5 dice, solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos, quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Para recibir bendición, para elegir la bendición, debo tener una actitud y una vida de obediencia al Señor. ¿Saben? El rey Ezequías, Josías, Esdras tuvieron que destruir los dioses ajenos para que el pueblo sea bendecido. Jonás, que desobedeció al Señor, porque Dios le dijo, tenés que ir para Nínive, y él se fue para Tarsis, en el sentido opuesto, en desobediencia. Jonás tuvo que ser tirado, echado al mar, para calmar la tempestad y de esta manera la bendición de Dios llegara. Acán, en el tiempo de la conquista de Jericó, fueron derrotados el pueblo de Dios con Jai, un pueblo pequeño, insignificante. ¿Por qué? Porque Acán había desobedecido al Señor. Dios había dicho que tenían que destruir todo y que todo lo que era plata, oro, tenía que ir al tesoro del Señor.
Y Acán se vio tentado de un manto babilónico, de un poco de plata, un poco de oro, y lo escondió para sí. Y eso generó la derrota. Dios no los estaba acompañando, Dios no los estaba bendiciendo. Acán tuvo que ser sacado del medio del pueblo para luego poder conquistar a Jai y la bendición de Dios llegara sobre el pueblo. El rey de Ponto, que estaba en una actitud de rebeldía contra el emperador de Roma, contra el César, le mandó una corona especial en medio de la rebeldía. Y el César le dijo: primero que abandone su rebeldía y después voy a recibir esta corona. No se puede recibir bendición de Dios si no obedecemos. ¿Usted recuerda el primer rey de Israel, Saúl? Perdió la bendición de Dios. Era alguien bendecido por el Señor, cuidado por el Señor, protegido por el Señor, ayudado por el Señor, pero perdió la bendición de Dios en todas las áreas de su vida. No pudo ser más el rey. ¿Por qué? Porque desobedeció al Señor. La desobediencia obviamente es pecado. Y cuando hay pecado no puede haber bendición. Es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. La bendición de Dios y el pecado no se pueden juntar. Por eso, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Porque hoy en día hay una doctrina que está dando vuelta con mucha fuerza, diciendo, en realidad, estamos bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia, no necesitamos ya obedecer a Dios. Porque no hay nada que podamos hacer o dejar de hacer para que Dios nos bendiga. Dios nos bendice por su gracia. ¿Y sabe lo que significa esto? Vivir como quieras, hacer lo que se te antoja, no obedezcas al Señor. Total, la gracia del Señor lo cubre todo. Cuando la palabra de Dios me dice todo lo contrario. Nosotros elegimos entre bendición y maldición. Usted y yo elegimos entre bendición y maldición. ¿Cómo puedo hacer entonces para estar seguro de que voy a heredar constantemente, siempre, como dice la palabra, la bendición de Dios? Primero, mi querido, mi querida, cerciórese que Jesús es el Salvador y el Señor de su vida. Y si todavía no tiene la certeza, y si usted está en su casa en esta hora viendo este video y no tiene la certeza de que Jesús es el Salvador y el Señor, hoy es el día que Dios ha preparado para nosotros. Hoy es el día que el Señor ha instruido para que en realidad el Espíritu Santo de Dios nos convenza de pecado, justicia y juicio. Hoy es el día para decirle: Señor, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, pero no tengo la seguridad de que Jesús es mi Salvador. No tengo la certeza de que Jesús es mi Salvador. Por eso hoy es el día donde, si usted no tiene esa plena certeza, es el día para decirle: Jesús, yo creo en ti. Creo que moriste en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por ellos. Y te ruego que la sangre que Jesús derramaste en la cruz me perdone, me limpie y quite toda culpa de mi conciencia. Te recibo como mi Salvador. Haga esa oración. Si nunca la hizo, si no tiene seguridad de salvación, haga esa oración, porque no es algo para dudar. Uno puede dudar de muchas cosas en la vida, pero nunca dude de que si es salvo o no. Cerciórese de la salvación de Jesucristo, de que Él es el Señor y Salvador de su vida, para poder heredar bendición de Dios. Pero en segundo lugar, quite todo obstáculo que puede estar impidiendo que la bendición del Señor fluya cada día, siempre sobre su vida. El río de Dios quiere correr y bañar su vida. El río de Dios quiere tocar todas las áreas de su vida, familiar, personal, en su economía, en todas las áreas. El río de Dios quiere hacerlo, pero a veces hay compuertas que impiden que el río de Dios avance y vivimos en sequedad, vivimos en frustración, en sensación de fracaso. Gracias a Dios, esa compuerta puede ser sacada, porque esa compuerta es el pecado, es la desobediencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la sangre de Jesucristo. ¿Sabe? David, el gran rey David, se equivocó. El gran rey David pecó.
el gran rey David se estaba secando, se estaba marchitando, pero cuando él confesó su pecado, quitó la compuerta, su vida se reanimó y de esta manera empezó a disfrutar nuevamente las bendiciones de Dios. Viva bendiciendo, obedeciendo al Señor. Viva obedeciendo todo aquello que el Señor ha establecido en su palabra. Y la bendición de Dios nunca jamás se cortará en su vida. Mi querido, mi querida, usted tiene derecho de herencia, porque dice la palabra que hemos sido llamados para heredar las bendiciones de Dios. Todas las áreas de su vida están bajo la bendición de Dios. Su herencia es la bendición del Señor. Nunca permita que nada, ningún pecado, ninguna desobediencia le impida recibirla y disfrutarla plenamente. Nos ponemos todos de pie.